Buenas tardes, en este momento vamos a realizar la sustentación del taller 5, medidas de tendencia no central de la materia estadística descriptiva. El trabajo está conformado por Orlando Trujillo Vidarte y quien les habla, María Yolina Ortiz Paladines. Para esta actividad hallamos los conceptos de qué es una medida de tendencia no central. Estas medidas descriptivas permiten ubicar la posición que ocupa un valor dentro de un conjunto de datos. Se calcula para variables de tipo cualitativo, ordinal y de tipo cuantitativo, discreta y continua. Los percentiles son aquellos valores que dividen los datos ordenados en 100 partes iguales. Existen 99 percentiles. Dicha medida hace referencia a un porcentaje de casos por debajo del percentil y otro porcentaje por encima. Los deciles son valores que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales. Existen 9 deciles. Dicha medida deja un porcentaje de datos por debajo del decil y otro porcentaje por encima. Los cuartiles son valores que dividen los datos ordenados en 4 partes iguales. Existen 3 cuartiles, por lo tanto dicha medida hace referencia a un porcentaje de casos por debajo del cuartil y otro porcentaje por encima entre 2 percentiles consecutivos, cualesquiera se encuentran en un 25 o un cuarto partes de los datos. ¿Cómo se hallan los cuartiles de conjunto de datos? Los cuartiles son los 3 elementos de un conjunto de datos ordenados que dividen el conjunto en 4 partes iguales. Distinguimos los casos de que los datos están agrupados en frecuencias y los que no están. Los datos también pueden estar agrupados en intervalos de valores. ¿Cómo determinar los percentiles de un conjunto de datos? Un percentil es una de las llamadas medidas de posición no central, cuartiles, deciles, quintiles, percentiles, etc., que se puede describir como una forma de comparación de resultados. Por ello es un concepto ampliamente utilizado en campos como la estadística o el análisis de datos. A continuación, realizamos un taller de 4 preguntas. La primera nos solicita hallar el número de hijos de un grupo de 40 familias. Nos dan una tabla de datos y procedemos a hallar la tendencia central para datos no agrupados. Primero, la medida aritmética. La medida aritmética lo que hacemos es tomar la cantidad de datos, que en este caso fueron 87, y lo dimos por el número de datos, que nos da 2.175, que si lo aproximamos nos da 2. Procedemos a hallar la mediana, que la mediana es tomar la mitad de los datos, o sea, el 50%, nos ubicamos, en este caso nos da 2 porque es par, entonces lo que hacemos es sumar 2 más 2 dividido 2 y nos daría 2 como mediana. Cuando es impar, tomamos en esta parte, tomaríamos solamente el dato y esa sería la mediana. La moda, como ya bien sabemos, es el dato que más se repite. Para estos datos, el dato más repetido fue el 2, entonces ahí lo tenemos como respuesta. El punto B nos pide determinar el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, de igual manera, tomamos la cantidad de datos ya ordenados de menor a mayor y nos ubicamos en la mitad, es decir, el 50%, y tenemos el primer cuartil aquí en el color morado, que es 2 más 2 sobre 2, y el primer cuartil equivaldría a 2. Luego nos ubicamos hacia la parte izquierda, en la mitad de la mitad, y tenemos acá el 1, en la parte verde tenemos 2 datos, 1 más 1, y eso nos da 1, que sería el cuartil 2, que equivale al 25%. Seguidamente procedemos a hallar el cuartil 3, que estaría ubicado en la parte
derecha, en esta parte de color amarillo, que es 3 más 3 dividido 2, nos daría 3. Ahí tenemos los 3 cuartiles. El punto C nos pide construir un diagrama de caja de bigotes. Para la construcción de la caja de bigotes tomamos una fórmula del rango intercuartílico, que consiste en el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar los datos, como observamos ahí, 3 menos 1 igual 2, y ahí ya tenemos el rango intercuartílico para hacer el rango de bigotes. Luego miramos qué valores atípicos encontramos ahí. Tenemos una fórmula también que es el límite, como ya sabíamos, inferior, igual al cuartil 1 menos 1.5, que es el rango intercuartílico, que es la fórmula establecida. Luego reemplazamos los valores 1 menos por 1.5 por 2 igual a menos 2. Así sucesivamente para el cuartil 3. Luego procedemos a hacer la figura. Como observamos ahí, ubicamos en el centro, que es prácticamente la mediana, que es 2, ese sería el primer cuartil, el cuartil 2, que equivale a 1, el cuartil 3 equivale a 3, y sus rangos de límites inferior a menos 2 y el superior 6. 3, 2. El punto 2 nos solicita hallar los días de vacaciones que tomaron los empleados durante el último año. Nos pide completar la tabla de frecuencia. Nos da dos datos, que es el número de días y la cantidad de empleados. Hallamos las dos otras casillas para proceder a hallar las medidas de tendencia central de datos de procesos completos. Entonces, igual que el ejercicio anterior, procedemos a hallar la mediana aritmética, que es 94 sobre 45, toda vez que los 94 es la cantidad de datos dividido por el número de intervalos, prácticamente, igual a 2. La mediana la ubicamos de la igual manera, ubicamos el 50% de los datos, ahí en este caso es 2, el resaltado de color amarillo, y continuamos con la moda, que en este caso el dato más repetido es el 2. 12 veces se repite el número 2, el dato más repetido. De igual manera nos pide hallar los cuartiles. Tenemos en la parte verde, inicialmente tenemos en la parte verde el primer cuartil, es 1 más 1, dividido 2, equivale a 1. El cuartil 2, tomamos igual manera la segunda mitad para hallar, el cuartil 3. Aquí vamos a hallar el cuartil 3, entonces tomamos los datos de la parte morada, que en este caso es 3 más 3 dividido 2 igual a 3. El punto C nos dice desarrolla el diagrama de caja de bigotes. Como habíamos explicado anteriormente, se utiliza la fórmula de los rangos intercuartílicos, se reemplaza datos y se realiza. Encontramos también unos valores atípicos, aplicamos la fórmula y procedemos a hacer el gráfico. Aquí tenemos el gráfico, donde la mediana es 2, que es el primer cuartil, el cuartil 1 es el equivalente a 1, el cuartil 3 a 3 y los límites a menos 2 y el otro a 6. El punto D nos dice hallar el percentil de 25 de 60 y 90 del conjunto de datos. Para hallar los percentiles lo que hacemos es tomar el 100% de los datos, lo multiplicamos por el porcentaje solicitado y lo dividimos por 100. En este caso los datos eran 7, lo multiplicamos por 25, lo dividimos por 100 y nos da 1.75 de los datos, equivalente al 25%, que aproximado es 2. Para el percentil de 60, de igual manera, tomamos los 7 datos, dividido por 60, y lo dimos por 100 y nos da 4.2, que lo aproximamos y corresponde a 4.
De igual manera el percentil del 60% que equivale a 6. Tomamos los datos por 90 dividido 100, nos da 6.3, lo aproximamos y tenemos 6 como respuesta. Para el punto 3 nos dice: los siguientes datos corresponden a los días de vacaciones que tomaron los empleados durante el último año. Entonces tenemos un número de días con unos intervalos y una cantidad de empleados. Nos pide desarrollar el diagrama de caja de bigotes. Aquí completamos la tabla de frecuencia con los datos para poder realizar el ejercicio, que tenemos una totalidad de datos de 233 en esta casilla y 45 intervalos. Nos pide desarrollar el diagrama de caja de bigotes. Entonces tenemos la fórmula, que es el límite inferior más el límite superior sobre 2, y lo que hacemos es reemplazar datos. Tomamos el límite inferior, que es 0, que lo podemos hallar acá en la primer casilla, 0 más 2, luego 2 más 4, acá tenemos 0 más 2 sobre 2 igual a 1, vamos ubicando la respuesta en esta casilla. Luego hacemos el segundo intervalo, que corresponde a 2 más 4 sobre 2 igual 3, lo ubicamos igual manera en esa casilla para ir teniendo la respuesta. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que es 13. Luego hallamos la media aritmética. Como decíamos, la media aritmética es el promedio de los datos. Entonces la cantidad de datos, 233 dividido por los intervalos, igual a 5.17 aproximado 5. Tenemos la mediana, que se halla de la misma manera que habíamos aplicado antes, para este caso de 5, resaltada ahí en el color amarillo. Esa es la respuesta. Sucesivamente hallamos la moda, el dato más repetido, en este caso fue el 5 porque se repite 12 veces. Hallamos los cuartiles, tomamos el cuartil 2, que equivale a 5, que lo hallamos acá en la parte amarilla. 3 más 3 dividido 2 nos da 3. Ese es el cuartil 1. Hallamos el cuartil 2, tomamos los datos de igual manera. 7, que es la mitad de la mitad, más 7 dividido 2 igual 7, y finalmente el cuartil 3, que equivale a 7. Desarrollamos la caja de bigotes, que es el punto C, de la misma manera con la fórmula del rango intercuartílico, reemplazando datos. 7 menos 3 igual a 4, y luego lo plasmamos en la gráfica, que lo podemos ver ahí con los límites: menos 3, 1, y límite 2, 1, el cuartil 1 equivalente a 3, la mediana a 5 y el cuartil 3 equivalente a 7. Los valores atípicos, de igual manera, los desarrollamos con la misma fórmula que hemos venido aplicando, y obtenemos la respuesta para el cuartil 1 de menos 3 y para el cuartil 3 de 13. El punto B nos pide hallar el percentil de 15, de 30, de 60, de 75 y de 90. Entonces, como ya habíamos dicho, tomamos el 100% de los datos, que son 7, por el 15, que es el primer percentil, lo dimos por 100 y nos da 1.05, que si lo aproximamos, bueno, lo dejaríamos en 1 en este caso. Así sucesivamente nos hallamos el percentil de acuerdo a los solicitados, los 3 percentiles, ahí el de 60 y el de 30, y el del 75% y el de 90%. El punto 4 nos pide hallar el promedio de datos, la mediana y la moda para el jugador 1 y el jugador 2, de acuerdo a unas gráficas dadas. Entonces iniciamos realizando la tabla de datos, que lo que hacemos es tomar la cantidad de círculos. En este caso tenemos el primer círculo, hay 6 datos, porque aquí lo podemos ver de color negro.
En el círculo 2 tenemos 3, en el 3 no encontramos ningún dato, en el 4 encontramos 3 y en el 5 encontramos 3 datos. Y procedemos de igual manera a hallar la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Hallamos la mediana de la misma manera, que para este caso pues es 2, como lo vemos ahí de color amarillo. Hallamos la moda, que es 6, que el dato más repetido es el 1, que se repite 6 veces. De igual manera pues tomamos la misma tabla para el jugador 2 y tomamos los datos, que el más repetidos en este caso para el segundo gráfica, tomamos los datos de la segunda gráfica y hallamos la mediana, que en este caso es 3, de color amarillo, lo podemos ver ahí resaltado. La moda, en este caso encontramos dos modas, que es el número 2 que se repite 7 y el número 3 que se repite 7 veces también. Entonces encontramos que la moda es 2,3. Tenemos el punto B, determinar los cuartiles 1, 2 y 3. Aquí podemos ver el cuartil 3 ubicado de color, el cuartil 2, perdón, ubicado de color amarillo, que está al 3. Luego el 2, el cuartil 1 ubicado de color azul más claro, y finalmente el cuartil 3 ubicado en color azul oscuro. Para el segundo jugador, de igual manera hallamos los cuartiles. Tomamos la mitad, que es 2, tomamos la mitad de la otra mitad, que es el 1 de color azul más encendido, y el tercer cuartil, que es el 4 de color verde claro, y ahí tenemos los 3 cuartiles para el segundo jugador. Luego nos pide ya la caja de bigotes de los conjuntos de datos para cada jugador. Entonces lo hallamos con la fórmula del rango intercuartílico, reemplazando datos, y tenemos el primero, que es 1. Encontramos los valores atípicos, aplicamos fórmulas y tenemos para el cuartil 1 la respuesta es de 0,5 y para el cuartil 3 4,5. Vamos para el segundo jugador. De igual manera, ya el rango intercuartílico, reemplazamos datos, 4 menos 1 igual 3. Luego los valores atípicos, tenemos que para el cuartil 1 es de menos 3,5 y para el cuartil 3 8,5. Finalmente tenemos las gráficas para el jugador 1 y el jugador 2, donde podríamos decir que en este caso el jugador 2 es el que de pronto tuvo más exactitud de acuerdo a lo que solicitaba el ejercicio. Con esto concluimos ya la sustentación de la actividad 5.